¿Cuál es el obstáculo mental número 1 que nos bloquea por completo la capacidad de manifestar con mayor grandeza? Miedo. Es inseguridad, es vergüenza. Y cuando tienes miedo, esto estimula tu sistema nervioso simpático con todos los aspectos negativos de él. Cuando amas, estás abierto, eres generoso, considerado, amable, porque has activado el sistema nervioso parasimpático. Y tienes una elección. Autor de bestsellers, conferencista internacional. Profesor, Dr. James Doty, qué placer tenerlo con nosotros. El único, gran maestro, Dr. James Doty. Sabemos que lo que se conecta... Fuego juntos. Sí. Mi punto sobre eso es, número 1, tienes que trabajar. Esto no es como, lo pensé, por lo tanto debería suceder. Todo el mundo está manifestando todos los días, solo que lo hacen de manera muy ineficiente. ¿Cómo aprendiste a romper las creencias limitantes y creaste creencias más potenciadoras para apoyarte a sentirte emocionalmente libre y empezar a atraer más de lo que querías en tu vida? Bueno, ante todo... Bienvenidos de nuevo a todos a la Escuela de Grandeza. Emocionado de tener al inspirador James Doty en la casa. Doctor. Gracias. Me alegra verte. Un placer. Gracias por estar Claro. aquí. Estoy fascinado por este tema de la manifestación y estoy aún más fascinado cuando traes investigaciones y estudios de neurociencia que respaldan el poder de la manifestación. Estoy muy emocionado por tu nuevo libro. Tu mente es mágica. ¿Cómo desarrollar un cerebro manifestador? Porque nos guías a través de estos diferentes pasos en el proceso de manifestación. Primero quería hacerte una pregunta sobre la diferencia entre la ley de la atracción y la manifestación. ¿Son lo mismo o son diferentes? Bueno, si miras históricamente, la ley de la atracción se remonta a los herméticos, que es este grupo en el primero o segundo siglo después de Cristo. Existía esa firme creencia en la mente y utilizaban el término de la ley de la atracción. Por supuesto, luego apareció un hombre llamado Phineas Quimby, que se encargó de promover más esta idea a finales del siglo XIX. Después, por supuesto, tuvimos el famoso libro de éxito Piense y hágase rico. Napoleon Hill. Sí, como que continuaron en ese camino. Es esta misma narrativa de que existe un poder universal que, cuando tú realmente quieres algo, si logras aplicar los métodos correctos, lo vas a obtener. Por supuesto, todo esto ha sido adoptado por el grupo de personas que de alguna manera promueve el mundo de la charlatanería y la pseudociencia. Si eso no quiere decir que no haya una pizca de verdad, pero ha sido rodeado de todo tipo de otros aspectos que creo que disminuyen el verdadero poder de ello. Entonces hay poder en la ley de la atracción. Bueno, se podría decir que es sinónimo. La forma en que se utiliza es sinónimo de manifestación. La pregunta es, creo que más importante, todos nosotros estamos manifestando todos los días, ¿no? La mayoría de nosotros lo hacemos de manera muy ineficiente. Correcto. Porque todos se sientan y dicen, quiero X, Y o Z. O, deseo que esto suceda. Creo que hay técnicas que puedes usar que pueden maximizar el potencial para manifestar tus intenciones. Así que aprender cómo funciona el cerebro y cómo funcionan esas técnicas maximiza eso. Esto funciona igual que un atleta, como bien sabes. Si nunca te han enseñado algo y lo intentas por primera vez en tu vida, vas a hacerlo a base de tropiezos. Sí. Francamente, la mayoría de la gente tropieza con la vida. A medida que lo practicas de forma constante en tu vida, o aprendes de personas que tienen todo el conocimiento, logras perfeccionarlo al máximo. Así comprendes los verdaderos fundamentos neurocientíficos que hay detrás de todo esto y cómo hacer que interactúen a fondo estas llamadas redes cognitivas del cerebro. Por ende, lo has llevado de algo así como, bueno, podría suceder, lo pensé, a, hay una alta probabilidad de que suceda. Es como. La gente habla sobre la mente consciente y la mente subconsciente. ¿Qué está en juego cuando empezamos a pensar en las cosas que queremos manifestar y realmente materializarlas en el mundo físico? ¿Es la mente consciente o la mente subconsciente la que impulsa este proceso de manifestación? Bueno, esa es una excelente pregunta. La clave es cómo obtienes información que se quede en tu subconsciente. Así que solo decir, quiero esto, puede que funcione o no, porque de nuevo, todos estamos tan distraídos por todo tipo de cosas. Ejemplo,
Tenemos alrededor de 10 millones de bits de información entrando a través de nuestros órganos sensoriales cada segundo. ¿10 millones? Millón. ¡Guau! Sí. Y solo podemos procesar de manera consciente de 50 a 100. Así que ahora la mayoría de eso se destina a mantener la homeostasis o el funcionamiento de nuestros sistemas corporales a un nivel inconsciente. Pero realmente tenemos acceso a nuestro nivel subconsciente. Puedes aprender eso a través de diferentes técnicas, luego utilizarlas para maximizar la entrada. Cuando digo que tienes 50 a 100 bits, puedes usar parte de eso para conscientemente integrar tu intención si sabes cómo hacerlo. Interesante. Vaya, está bien. Como cirujano cerebral y neurocientífico tú mismo, ¿qué aprendiste al trabajar en cerebros físicos, la materia, así como en neurociencia en términos de, supongo, crear esto para tu vida, una vida más armoniosa y abundante, estudiando tanto el cerebro como la mente? Bueno, pues, de cierta manera, ser neurocirujano es una tarea física. Y no es como si hubiera pequeños letreros en el cerebro que te dijeran dónde está todo. Ahora ciertamente sabemos por la anatomía en general dónde están las cosas, pero tienes que recordar que hay un subconjunto de personas que hablamos de nuestro centro del habla estando en el lado izquierdo, pero hay un subconjunto de personas que está en el lado derecho. Sí. ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? No lo haces, a menos que haya algo que interfiera con ello o lo pruebes específicamente. Así que, en general, la anatomía es bastante consistente. Pero es como mirar a alguien, eres alto, hay una persona baja, y así es como funciona el cerebro. No todos están hechos de la misma forma o tienen todo en el lugar exacto. De hecho, como ejemplo, digamos que tocas el violín. El homúnculo, que es tanto el área sensorial como la motora que representa las diferentes partes del cuerpo, cambia según tu actividad. Si eres violinista, el área asociada con tus manos aumenta drásticamente de tamaño en comparación con la corteza de otras personas. Interesante. Y de hecho, lo mismo ocurre con ciertos tipos de prácticas de meditación. Entonces puedes tener un efecto profundo en tu cerebro físico y ciertamente tienes poder sobre tu mente. De alguna manera eso es de lo que estamos hablando. Esto se remonta a lo que mencionaste, la ley de la atracción. Todo está en la mente. Creo que, de hecho, algunas de las cosas de las que hablas, entiendes que cuando tienes disciplina y puedes conseguir acceso, puedes hacer que las cosas sucedan. Sí. Ya sea un desafío físico o mental, pero tienes que entender cómo conseguir acceso. Entonces, ¿cómo obtenemos No acceso? te lo voy a decir hasta que compres el libro. Exactamente. Bueno, una de las cosas de las que hablas en el libro es este fenómeno de la vibración. Es interesante porque hay ondas cerebrales, pero también hay energía del corazón, o vibración. Creo que mencionas sobre cómo la vibración del corazón es en realidad, no sé, 10 o 15 veces más poderosa que las ondas cerebrales, creo. ¿Correcto? Sí. De hecho, puedes medir la energía vibracional del corazón a 5 o 6 pies de distancia. Y aquí es donde se confunde lo esotérico con la realidad, porque mucha gente le añade todo tipo de bagaje. Pero es cierto, lo interesante de eso es, y estoy seguro de que lo apreciaste, puedes conocer personas que tienen una energía o una presencia distinta y te hacen sentir bien. Sí. Típicamente, estas son personas que son tolerantes, aceptan, son abiertas y respetan quién eres como persona. No te menosprecian y quieres estar cerca de esas personas, y esas personas emiten una energía muy positiva. Eso es interesante. También es interesante porque, como ejemplo, si tienes un grupo de mujeres que viven juntas, después de algunos meses sus ciclos menstruales coincidirán. ¿En serio? Sí. ¿Por qué es eso? Bueno, es la naturaleza de esta energía vibracional, hablo de ello en el libro. De hecho, si tomas un metrónomo como si tuvieras 5 o 6 metrónomos alineados y los miras cuando están en la misma mesa vibrando, todos se sincronizarán con el tiempo. Así que esta idea de vibración tiene realmente una influencia en las cosas. Sobre otras Sí, cosas. claro.
Así que si actúo de manera caótica y estoy constantemente en este estado de caos, si estoy cerca de alguien más, puedo influir en ellos para crear ese tipo de vibración también. O viceversa, ellos pueden influirme, si están más tranquilos, para que yo me calme. Sí, absolutamente. Y de hecho... ¿Cuál gana? Esa es una buena pregunta. Quiero decir, depende de cuán poderosa sea esa energía. Y esa energía puede ser muy poderosa, negativa o positiva. ¡Guau! Por supuesto, creo que estarías de acuerdo. La mayoría de las personas intentan evitar estar cerca de personas negativas. Por supuesto. Hay un dicho que, ¿cómo los llaman? Creo que consumidores de energía. Sí. Cuando te toca estar cerca de ellos. De hecho, el otro día me llamó una mujer en particular y me da pavor recibir una llamada suya, porque siempre convierte absolutamente todo en un drama sobre ella misma. Te quedas ahí escuchando exactamente lo mismo una y otra vez sin parar. Es triste porque al final del día todos nosotros cargamos con heridas profundas de nuestra infancia. Sí. Hasta que no seas consciente de que toda esa carga emocional que llevas contigo influye directamente en cada decisión que tomas y en cada relación que tienes, serás completamente incapaz de cambiar. Como ejemplo, estoy seguro de que has visto situaciones donde las personas siguen eligiendo una pareja abusiva, Sí. una y otra vez. No entiendo por qué me pasa esto, porque has creado esa energía que permite que eso suceda. Y no estoy culpando. Solo digo que esta es la verdad. Entonces, si nunca entendiste, por ejemplo, que cuando era niño tenía un padre abusivo y él sería malo conmigo o me haría daño, el problema es que eso se vuelve familiar para ti. Aunque sea doloroso y te lastime, es algo que se asocia con una figura de amor. Interesante. Y es realmente muy triste en realidad. Gran parte de nuestra programación y condicionamiento parece que está arraigado en nosotros desde muy jóvenes y hemos sido condicionados a los 7, 8, 9, 10 años para tener un conjunto de creencias, una forma de pensar, una forma de sentir en torno a nuestros entornos y relaciones. Luego vivimos con eso durante 10, 20, 30 años hasta que empezamos a ser conscientes de ello, con suerte antes. Pero repetimos un poco estos patrones hasta que hay una ruptura o una tristeza o una separación, o algo que nos hace despertar. ¿Qué tan difícil es cambiar nuestros sistemas de creencias que han estado arraigados en nosotros durante décadas? Bueno, es muy difícil. Lo ves todos los días. Ves personas que se vuelven adictas al alcohol y las drogas. No es porque quieran vivir esa vida. Es porque tienen tanto dolor por la carga que llevan y no tienen una salida. Ese es el mecanismo Sí, de afrontamiento. sí. El alivio. Es una realidad muy triste. Como bien señalaste hace un momento, hasta que no ocurra un evento profundo y doloroso que les abra los ojos por completo, muchos de ellos simplemente no cambiarán. ¿Es posible que las personas cambien si no pasan por algún tipo de evento doloroso y dramático? Bueno, hay un dicho. El maestro aparece cuando el alumno está listo. Si el alumno no está listo, es difícil cambiar. Ahora, no me malinterpretes. Ciertamente hay casos donde alguien se despierta un día y dice, no me gusta esto, me siento horrible, acabo de arruinar esta relación. Necesito tener una evaluación interna de mí mismo y hablar con algunas personas para que me den perspectiva. Sí, puedes hacer eso, pero es difícil. E incluso para mí, como ejemplo. De niño aprendí una especie de técnica de manifestación de una mujer en una tienda de magia. Esto es en realidad sobre mi primer libro, que se llamó La tienda de magia. El viaje de un neurocirujano por los misterios del cerebro y los secretos del corazón. Esa historia es sobre mi propia infancia creciendo en la pobreza con un padre alcohólico y una madre que había tenido un derrame cerebral cuando yo era un niño. Wow. Estaba parcialmente paralizada, tenía un trastorno convulsivo y estaba crónicamente deprimida, e intentó suicidarse varias veces. Estábamos recibiendo asistencia pública. Bueno, puedes imaginar que superar ese obstáculo es muy difícil. Pero este es también un ejemplo de cómo una persona puede intervenir y cambiar la vida de alguien. Lo que pasó fue que me interesé en la magia. De hecho, el nombre de este libro es Magia Mental. Cuando estás cerca de ellos. De hecho, el otro día me llamó una mujer y me da pavor recibir una llamada suya, porque siempre convierte todo en un drama sobre ella misma.
Te quedas ahí escuchando exactamente lo mismo una y otra vez. Es triste porque al final del día todos cargamos con heridas de nuestra infancia. ¡Guau! Me inundó un sentimiento de desesperación y me quedé sin ninguna esperanza en la vida. Resultó que era la madre del dueño. No sabía nada de magia. Sí, pero comenzamos una conversación. Ella me estaba dando galletas con chispas de chocolate, lo cual era... Lo que necesitabas en ese momento. Sí, fue un gran momento. El punto es que ella me hizo algunas preguntas bastante personales. Francamente, ¿quién quiere decirle a un extraño que eres pobre y que tu padre es alcohólico? Respondí a sus preguntas y después de un rato ella me dijo, «Sabes, me caes muy bien. Creo que puedo enseñarte algo que realmente podría ayudarte». Y lo que me enseñó fue lo que ahora llamaríamos una práctica de atención plena. Porque, como sabes, hablando de cargas, cuando creces en un entorno caótico e impredecible, esencialmente estás en una zona de guerra todos los días. Sí. Como resultado, estimula crónicamente tu sistema nervioso simpático o tu respuesta de huida, lucha o miedo. Y lo que pasa es que eso afecta a tu cerebro en el sentido de que reduce las opciones porque estás buscando la distancia más corta que tienes que recorrer para sobrevivir. Como resultado, nunca puedes relajarte. Siempre estás inquieto. Siempre estás mirando alrededor, porque nunca sabes qué va a pasar después. Entonces ella me enseñó una técnica, lo que ahora se llama un escaneo corporal, cómo relajar tu cuerpo. Luego ella me enseñó cómo concentrarme, en este caso, mirando una vela y haciendo un ejercicio de respiración. Estas son las técnicas fundamentales asociadas con una práctica de atención plena, porque eso te cambia del compromiso de tu sistema nervioso simpático al compromiso de tu sistema nervioso parasimpático, que es realmente donde deberíamos vivir. Estás abierto, eres considerado, tienes acceso a tus áreas de control ejecutivo en el cerebro en términos de memoria y experiencia, y eres mucho más creativo. Así, cuando puedes hacer ese cambio, eso cambia cómo ves el mundo. El otro problema es de estos tipos de antecedentes, pero yo diría que esencialmente todos. Tenemos un diálogo negativo en nuestra cabeza. Una voz autocrítica. Sí, siempre hago esta pregunta cuando doy una conferencia y casi todo el mundo levanta la mano. Si en alguna ocasión alguien no lo hace, yo le digo, a ver amigo, estás mintiendo. Absolutamente todos tenemos un crítico interior. La única diferencia es que en algunas personas es mucho más poderoso que en otras. Y bueno, ella también me enseñó a reconocer que eso no era verdad. El crítico interno. Sí. Porque si tú siendo un atleta, estoy seguro de que sabes si te dices a ti mismo que no es posible, por definición, no es posible. No puede suceder. Cuando la gente escucha ese tipo de ideas, está cediendo su propio poder personal. En cierta forma, de ahí nace la manera en que tomamos el control de nuestra manifestación. Como ya sabes por la primera frase del libro, ahí dice claramente, al universo no le importas en lo más mínimo, porque no tiene ningún interés que darte. No hay una entidad externa decidiendo tu destino porque eres una buena o mala persona. Pero tenemos un inmenso poder dentro de nosotros para controlar nuestro destino. Y cuando lo entregas y escuchas a ese crítico, entonces estás limitando tus creencias. La clave está en cómo lograr eliminar tus creencias limitantes, por así decirlo. Y eso consiste en comprender el increíble poder que posees dentro de ti mismo. Cuando te sientas ahí y digas todos los días, no soy digno, no merezco amor, no es posible, soy un impostor, no puedo hacerlo. Es como si estuvieras construyendo una prisión para ti mismo con ladrillos. La pared Wow. se hace más alta, se vuelve más oscura y te sientes cada vez más impotente. Sientes como si hubiera alguna fuerza externa controlando tu vida. Cuando entiendes que dentro de ti hay un poder increíble para cambiar tu destino, tienes ese poder y finalmente lo reconoces. Entonces pueden suceder cosas extraordinarias. Así es como pasas de creer que otros están a cargo, a realmente estar tú a cargo. Pero, ¿cómo aprendiste a liberarte de las creencias limitantes que tenías y de esos síntomas de lucha o huida en los que estabas constantemente? Yo también sentí eso de niño. Me sentía muy inseguro, tonto y poco digno de ser amado por muchas razones diferentes. Y fui capaz de respaldar todo eso con creencias y evidencias a lo largo de mi infancia. ¿Cómo aprendiste a superar las creencias limitantes y a crear creencias más fortalecedoras que te apoyen para sentirte emocionalmente libre y comenzar a atraer más de lo que querías en tu vida? Bueno, primero que nada no quiero insinuar que ese viaje ha terminado. Correcto. Sí. A veces la gente te mira y dice,
Hombre, ahora lo tienes todo resuelto. Ninguno de nosotros lo tiene todo resuelto. Todos somos seres humanos frágiles y débiles que todavía estamos luchando. Algunos de nosotros estamos un poco más avanzados en ese viaje. Otros tienen dificultades. Pero interactuar con esta mujer me hizo ver el mundo desde una perspectiva diferente. Porque cuando tienes afirmaciones negativas que te repites a ti mismo, como dije, eso te quita tu capacidad de actuar, Sí, tu propio poder. te sientes Sí, impotente. pero la cosa es que, cuando te estás castigando a ti mismo, normalmente eres la persona más crítica contigo mismo que cualquiera que conozcas. Entonces miras a los demás con una lente crítica. Entonces, cuando somos críticos con nosotros mismos, ¿eso nos ayuda a crear buenas relaciones con los demás? No. Muchas veces es muy dañino porque siempre estás pensando, bueno, me van a engañar, me van a mentir, porque te estás diciendo a ti mismo estos tipos de narrativas. ¡Wow! Realmente, es difícil ser auténtico. Cuando eres crítico contigo mismo. Sí. Esto nos remite a una discusión completamente diferente. Por ejemplo, si analizamos el fenómeno de las zonas azules. Obviamente estamos saltando de un Loma Linda tema está a otro justo aquí. al final de la calle, a una hora, una de las zonas azules. Sí, por supuesto. Pero si miras las zonas azules o miras el trabajo de el estudio Harvard de longevidad o desarrollo adulto se llama. Sí. Pero este es el trabajo de Robert Waldinger. Hace siglos, cuando vivíamos en aldeas, nacimos allí. Teníamos una comunidad que, incluso con nuestras imperfecciones, nos amaba, velaba por nosotros y nos enseñaba lecciones. Teníamos a nuestros padres, hermanos y abuelos viviendo cerca. Y la naturaleza misma de ese entorno impedía que tuvieras ese diálogo interno negativo. Es el diálogo negativo lo que es extraordinariamente poco saludable, porque ves, cuando siempre estás estresado, ansioso y negativo contigo mismo. Bueno, ¿qué hace esto? Esto estimula tu sistema nervioso simpático, lo que luego hace que resulta en la producción de proteínas inflamatorias, que por supuesto están asociadas con estados de enfermedades crónicas. Deprime tu sistema inmunológico. Aumenta los niveles de hormonas del estrés como el cortisol, que de manera crónica son muy malas para ti. Tu función cardíaca se ve afectada. Tu presión arterial aumenta. Entonces, todos estos aspectos negativos se activan cuando eres constantemente hipercrítico, ¡Wow! ¿verdad? Y luego no te sientes tan bien. Te sientes cansado, exhausto y agotado. Y el otro aspecto es, como un ejemplo con mis propios padres, solía tener la sensación de que no es que no me amaran, sino que me ignoraban. No podía entender por qué hacían estas acciones. Estaba enojado todo el tiempo. Cuando cambié la forma en que veía el mundo, me volví mucho más comprensivo y amable, porque me di cuenta de que todos están sufriendo de alguna manera. El problema no era que no les importara. El verdadero problema era que no tenían herramientas para ayudarse a sí mismos. Sanar, procesar, regular. Sí, exacto. Así que estoy seguro de que has conocido a personas, las ves pasar por sus vidas, constantemente luchan porque nadie les ha mostrado otra manera, y esa es la única manera. Probablemente piensas, sí, les he mostrado 1000 veces, No están pero no escuchando. escuchan. No están dispuestos. Sí. Tienen que estar dispuestos a postularse. Volviendo a ¿verdad? la pregunta del Si enseño. están listos para... Sí. Pero la razón por la que decía eso es que, de muchas maneras, prepara el escenario para cómo vas a responder. Así que en esta interacción con esta mujer pude autorregularme. Ella te enseñó Sí, habilidades. ella me enseñó una Y estabas práctica de listo para atención. eso. Exactamente. Entonces me di cuenta de que una vez que pude relajarme, una vez que pude estar presente y asistir, porque no puedes aprender nada o cambiar si tu mente siempre está en otro lugar. En mi ejemplo de crecer nunca sabía lo que iba a pasar, así que siempre estoy preocupado porque me pase algo. Pero la acción está aquí entre tú y yo. No se trata de posibilidades. Esto también limita el poder de las personas, porque si no puedes concentrarte y prestar atención, no puedes lograrlo. Si siempre estás distraído, no es posible. Así que ella me enseñó a relajarme, me enseñó a estar presente. Luego suceden cosas extrañas porque sientes un tipo diferente de energía que viene de los demás y de ti mismo. Esa energía tiene una influencia. Como ejemplo,
Estoy bastante seguro de que has visto alguna situación en tu vida cotidiana donde sientes una mala vibra de alguien cuando vas en la calle y cruzas la calle. Sí, sí, sí. Bueno, estás captando algo a nivel intuitivo, pero el asunto es que si tienes ira y hostilidad tú mismo, estás emanando eso a otras personas. Lo que le digo a la gente es que cuando cambié la forma en que me veía, cambió la forma en que veía el mundo. Eso cambió cómo el mundo reaccionó hacia mí. ¿Cómo te miraba el mundo también? Exactamente. Así que después de este periodo de tiempo con esta mujer, yo era mucho más abierto, era considerado, era generoso, era amable. Porque entendí que había estado en dolor y estaba en dolor, pero también lo estaban otras personas. Entonces eso Wow. cambió la forma en que los veía. Creo que ese es un aspecto muy crítico de una especie de maduración y una especie de Claro. estar en un camino de desarrollo personal. Eso es hermoso. ¿Qué dirías entonces que es ¿Cuál es el pensamiento número uno y la emoción número uno que nos bloquea de la capacidad de manifestar más? Miedo. ¿Qué tipo de miedo? Bueno, es inseguridad, es vergüenza. Esto resulta en que uno limite sus creencias. De alguna manera, de lo que hablamos aquí en realidad, es de una decisión entre el miedo y el amor. Cuando tienes miedo, esto estimula tu sistema nervioso simpático con todos los aspectos negativos de él. Cuando amas, estás abierto, eres generoso, eres atento, eres amable, porque has activado el sistema nervioso parasimpático. Y tienes una opción. Esto es como si miras a filósofos estoicos como alguien como Epicteto, quien fue un esclavo. Él dice, no puedo controlar mi entorno externo. Lo que puedo controlar es cómo reacciono a mi entorno. Entonces conoces a personas que dicen, mi vida es miserable, mi vida es horrible, mientras que conoces a otras personas que dicen, bueno, está difícil ahora, pero soy optimista de que va a mejorar, o sé que si hago esto, va a mejorar. Estas son actitudes completamente opuestas que tienen un efecto profundo, dependiendo de en qué creas. Sí, pero ¿cómo puede alguien cambiar su actitud a positiva cuando están sufriendo y sienten que son víctimas de tantas cosas diferentes que les están sucediendo? Claro. Bueno, no puedo sentarme aquí y decir, haces esto y tu vida va a ser perfecta. Hay algunas situaciones, ya sea por ejemplo racismo estructural que está integrado en el sistema o pobreza crónica, porque en todo el mundo e incluso en América, la capacidad de superar la pobreza para la mayoría es muy poco probable que eso suceda. Así que sí, tienes poder, pero no es necesariamente voy a cambiarlo y todo va a ser perfecto para mí. Estoy seguro de que las cosas no son perfectas para ti, ¿cierto? ¡Guau! No importa cuánto lo Sí. intentes o desees. Aunque externamente las cosas puedan parecer fantásticas, no es perfecto. Claro. No es necesariamente la forma en que quieres. Tengo que decir lo mismo. Hay personas en este mundo para quienes, por más duro que se esfuercen y trabajen en su día a día, el camino siempre va a ser muy cuesta arriba. Dicho esto, lo que sí sabemos es que hay ciertas prácticas y reglas. Si vas a salir de algo o si vas a cambiar las cosas, entonces la mejor manera de hacerlo, que tiene la mayor probabilidad de éxito, es pasar por algunas de las cosas de las que estamos hablando aquí. Uno de esos grandes puntos clave es que tenemos una tendencia natural hacia el logro constante. Si eres un atleta, tienes una meta muy clara establecida. Te encargas de fijar tus objetivos y esos objetivos sirven en su momento, pero si te enfocas únicamente en la meta final sin prestar atención a las demás cosas que están sucediendo a tu alrededor, El proceso sí. llegas Luego, a la meta y no hay nada allí. Sí. Sin embargo, lo que sí sabemos, ¿cuál es la mayor causa de sufrimiento? Es apego y deseo. Deseos. Sí. Es el apego y el deseo. Sí. Lo que pasa es que cuando eso es tu enfoque absoluto, no todos podemos obtener estas cosas. Vas a estar muy decepcionado. Has ignorado a todas las personas en tu vida al centrarte solo en eso. Desafortunadamente, muchas personas aprenden esa lección mucho después de que han destruido a sus familias.
Han pasado por múltiples matrimonios. Sus hijos no los quieren y se van. Que han estado persiguiendo un resultado, un objetivo o un sueño, pero descuidando todo lo demás. Sí, porque, como decía, incluso sobre mí mismo pensé, bueno, si solo hago esto, mi vergüenza e inseguridad desaparecerán. Seré amado por todos y mi vida será perfecta. Sin embargo, en cada uno de esos picos, todo lo que tenía era decepción. Mientras todos me decían que la vida era genial, yo no lo sentía por dentro, porque no había entendido que yo era el único que tenía la llave de la prisión autoimpuesta. Y hasta que te das cuenta de eso, estás en un camino muy difícil. Por ende, si venimos de un lugar de inseguridad, miedo o carencia y decimos, ¿sabes qué? Quiero manifestar. Quiero crear más para mí. Quiero tener más dinero. Quiero tener más oportunidades, logros, éxito. Eso es lo que quiero. Deseo estas cosas. Y empiezo a aplicar algunas de las prácticas de manifestar y crear más abundancia en mi vida. Pero si creo esos resultados externos y no he cambiado las inseguridades o la vergüenza, ¿qué sucede después? Bueno, terminas como yo, que es tener todo y estar increíblemente infeliz. Sí, todavía puedes manifestar y atraer lo que deseas, crear lo que deseas y lograr metas, pero no te hará sentir diferente contigo mismo. Podría incluso hacerte sentir peor. Exactamente. Por esto es que te estaba contando la historia sobre la mujer, porque yo tenía 12. Y ella me enseñó una técnica de visualización o técnica de manifestación, que es de hecho el origen de dónde vino este libro. Entonces, a las 12, ella dijo, quiero que escribas 10 cosas que deseas. Bueno, nuevamente, desafortunadamente en la sociedad capitalista occidental, y a los 12 años, te sientas y piensas en lo que la gente quiere. Y es como, Quiero dinero, quiero coches, chicas, quiero... sí. Bueno, yo sí quería un reloj Rolex, Sí. porque un amigo de mi padre tenía uno y se veía increíble para mí, ¿verdad? Yo quería un coche Porsche plateado. Quería una mansión con vista al océano, etcétera, etcétera. ¿A las 12? Sí. Sí. Quería $1.000.000, que hoy en día probablemente sea alrededor de 100 millones. Pero de todos modos obtuve absolutamente cada una de esas cosas, pero estaba más miserable de lo que había estado nunca. ¿En serio? Lo interesante de eso es que, y este es de alguna manera el punto de este libro, porque nuevamente, la persona promedio cree que sabe lo que quiere, pero no entiende lo que necesita. Ese es el aspecto crítico aquí. ¿Cuál es la diferencia entre saber lo que queremos y tener lo que necesitamos? Entonces, como sabes, existe lo que llamamos felicidad hedónica. La lista que acabo de darte se relaciona con el placer y la felicidad hedónica. Yo quiero... Me haría sentir bien conmigo mismo, yo. Eso es lo peor que puedes hacer si quieres manifestar lo mejor. ¿En serio? Sí. Cuando hablas sobre ti mismo, Sí, porque de alguna manera estás hablando de inseguridad. El motor de eso es la inseguridad, el miedo. No es Y no es suficiente. suficiente. Especialmente las personas pobres miran a través del lente de no lo suficiente. Así que cuando actúas según una creencia basada en el miedo, eso tiene un efecto negativo en estas redes cerebrales cognitivas. Ahora, eso no significa que no sea posible. Solo significa que te estás limitando. Hablamos de esta idea de la felicidad hedónica o egoísta, y esto es transitorio, es superficial, no dura mucho. La felicidad eudaimónica se define como alcanzar un verdadero sentido de propósito en la vida. De hecho, eso es lo que realmente importa para tu bienestar. En cuanto a beneficiar a otros, no se trata de ti mismo. La clave para eso, sin embargo, es que cuando miras a través del lente, estamos hablando de mirar a través del lente de la compasión. Lo que sucede es que entonces cambias cómo ves el mundo y lo que necesitas, no lo que deseas. Interesante. Correcto. Eso lo cambia todo, porque te das cuenta de que cuando sirves, cuando cuidas de otros, no necesariamente necesitas tener esa gran casa o el Porsche, no te va a hacer sentir completo. Claro. Y probablemente ya no persigues eso porque es una quimera en la que te concentras porque piensas que te ayudará a deshacerte de la vergüenza y el vacío. Interesante. Verás, es una mentalidad diferente. Así que cuando cambias al sistema nervioso parasimpático, eso activa todas las redes de tu cerebro y permite que se sincronicen, por así decirlo, y luego tiene la mayor probabilidad de manifestarse. Correcto.
Entonces, lo que te escucho decir, y corrígeme si me equivoco, cuando venimos desde un lugar de carencia y queremos más solo para beneficio personal, no nos va a traer el nivel máximo de felicidad, versus cuando venimos desde un lugar de querer crear más para servir o impactar a otros de alguna manera que esté conectada a un propósito mayor. Tendremos más satisfacción y con suerte manifestaremos exactamente lo que necesitamos. Exactamente. Eso es exactamente correcto. Y eso lo resume. Esa es la clave fundamental aquí. Interesante. Les puedo decir por experiencia propia que obtuve absolutamente todo lo que quería en la vida y me sentía miserable. Después pasé por una etapa donde tuve muchísimo éxito en los negocios durante la fiebre de las empresas.com. Llegué a tener unos 80 millones de dólares. Pero entonces llegó el colapso financiero y de golpe quedé con una deuda de 3 millones de dólares. Pero había estado miserablemente infeliz de todos modos. ¿Con 80 millones o 3 millones Bueno, negativos? en realidad no hubo mucha diferencia. ¿En serio? Cuando tenías 80 millones de, supongo, patrimonio neto en el banco o en papel, ¿cómo te hacía sentir eso? ¿Te sentías mejor con tu autoestima? No. ¿En serio? No, ni un poco. Ni siquiera por un momento como, oh, ahora tengo dinero, hice esto. Y miren, No. probé que estaban equivocados. Sí, Sí, les probé que estaban equivocados, pero no me sirvió de nada. Y ese es mi punto, ¿sabes? Bueno, déjame retroceder un poco. ¿Disfruté conducir Ferraris? Sí. ¿Disfruté los Porsches? Sí. ¿Disfruté tener una villa en Florencia? Sí. Con todo y eso tenía un vacío tan grande en mi interior que limitaba por completo lo bien que me sentía con cualquiera de mis logros. Porque tener amigos que te digan lo genial que eres en la vida, a menos que tú mismo de verdad lo creas, no significa absolutamente nada. Al principio no lo creía. Cuando llegó la crisis de las .com, perdí toda esa fortuna y tuve que vender absolutamente todo. Eso me llevó a un periodo de profunda reflexión. Me preguntaba qué había pasado por alto de lo que aquella mujer intentaba enseñarme. Obviamente, a los 12 años yo carecía por completo de autoconciencia. Pero la otra cosa que sucedió es que, aunque era un médico ayudando a la gente, mis acciones, sin embargo, se basaron en querer que la gente viera que era médico. ¿Verdad? Sí, he estado. Mírame. Sí, claro. Sí, soy el doctor. Vivo en esta mansión con vista al océano. Tengo todos estos coches. Entro al hospital y todos me alaban. Eso era por mi propia inseguridad, ansiedad y miedo. Cuando pasé por este periodo de autorreflexión, realmente lo entendí. Y luego cambió, porque ya no era sobre mí. Se trataba de otras personas. Por ejemplo, mencioné a Jim Carrey. Me encanta esa parte sobre esto. Me encanta la historia del cheque de 10 millones de dólares y todo eso. Correcto. Pero lo que dijo a su audiencia fue cuando comenzó. Todo giraba en torno a su propio ego. Y luego se dio cuenta, sin embargo, de que estaba allí con el propósito de servir a la gente. Sí. De hecho, Jimmy Page con Led Zeppelin, no sé si alguna vez escuchaste esta historia, solía enojarse mucho porque siempre le pedían que tocara Stairway to Heaven. Él decía, eso solía hacerme hervir porque tenía música nueva. Hice todo esto, pero todos querían escuchar Stairway to Heaven. Y él dijo, entonces me di cuenta de que no se trata de mí. Se trata de servir a los demás. Y lo que quieren. Sí. Correcto. Y crecieron con esto. Tenían un apego emocional porque representaba eventos positivos en sus vidas y solo querían experimentar eso. Él estaba siendo muy egoísta al mirar a través de esa misma perspectiva. De nuevo, esto es en lo que nos metemos. Así que cuando cambias la forma en que ves el mundo, cambia todo. Y de nuevo, esta es una elección que cada uno de nosotros puede hacer. Como alguien que ha sido un doctor, neurocirujano durante muchos años, investigando este trabajo durante mucho tiempo, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentas en esta etapa de tu vida cuando se trata de manifestar que aún tienes que superar o estás superando? Bueno, una de las cosas que aprendí es a no tener apego. Sí. ¿A qué? A cualquier cosa. No es perfecto, pero mi punto es... Y sí, si me dijeras, bueno, ¿qué pasa si le sucede algo a tu hijo o a tu esposa? Sí, es verdad. Con todo y eso, la naturaleza de la vida incluye decepciones muy a menudo.
Nosotros mismos causamos nuestro propio sufrimiento al aferrarnos a estos apegos, ¿no es así? ¿Que si me gustan los autos de gama alta? Sí, la verdad es que conduzco un Porsche. Correcto, correcto. Sí, he trabajado muy duro. He dado inmensas cantidades a otras personas. No tengo malos sentimientos sobre esas cosas. Pero lo que puedo decirte es que si todo desaparece mañana, no tendrá ningún impacto en mi estado mental. Wow. Y esa es la clave porque ves... Eso es libertad. Sí, y eso es exactamente correcto porque si creces en la pobreza, ¿cuál es la cosa que te une o te retiene o te aprisiona? Dinero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo perdí todo, me topé con la decisión de conservar un importante paquete de acciones o donarlo a una organización benéfica. Al final, elegí donarlo por completo, a pesar de que equivalía a unos $30 millones. Haber hecho esa donación me liberó a nivel emocional. ¿Por qué? Simplemente el dinero dejó de importarme. Ya no me aprisionaba de ninguna manera. Y ese es un nivel de desapego que definitivamente toma mucho tiempo y trabajo alcanzar. Sí. Cuando di todo eso, mi esposa dijo, yo no. Hubo un artículo en el Wall Street Journal. No me importa que él regale dinero, solo desearía que no lo hubiera dado todo. Tengo curiosidad. ¿Es algo malo que la gente quiera tener posesiones materiales, un buen coche, una buena casa, $1 millón en su cuenta bancaria o ropa bonita? ¿Es eso algo malo cuando están pensando en manifestar porque se trata de ellos? Bueno, si todo es sobre ti y tu narrativa siempre es sobre ti, creo que vas a vivir una vida infeliz, Correcto, porque no tienes propósito ni significado real en tu existencia. correcto. ¿Es genial andar con ropa de diseñador, ir a fiestas y pasar el rato con círculos exclusivos? Sí, por supuesto. No hay nada de malo en eso. Pero cuando cada acción en tu vida es una acción egoísta hacia tus necesidades, entonces esa es una existencia vacía. Como ejemplo, yo le digo a la gente, por supuesto, no pueden apegarse a una mujer. Tienen que tener a la próxima mujer hermosa. Para ellos todo su asunto es ser vistos con la mujer hermosa. No se trata de me importa esta persona, realmente me gusta. Ella es realmente especial. ¿Tiene ella los atributos que me hacen lucir bien? ¿De acuerdo? ¿O Dios, no puedo ir a este evento en ese coche mío? Necesito estar en un Ferrari para que la gente me mire. ¿No? Eso es una existencia vacía y muy egoísta. Ahora, estoy seguro de que hay personas que están escuchando y piensan, yo no soy así. Bueno, sí lo eres. Ah, claro. Estás diciendo que puedes tenerlo. Sin embargo, siempre y cuando también tengas un significado o propósito en tu vida, de lo contrario, será vacío. Si solo quieres la casa Sí. material o la cosa más grande, pero aún Sí. puedes tenerlo. Por supuesto, absolutamente. Lo tengo. No tengo quejas y trabajo duro. No tengo ninguna culpa al respecto en absoluto. Pero todavía hago muchas acciones que son un beneficio para un objetivo o misión más grande, o para un propósito más grande fuera de mí mismo. Sí. Hablas de estas redes y vibraciones. Mencionaste esto, la fisiología de manifestar. Tengo curiosidad. ¿Es más importante estar pensando en una cierta intención o ciertas ideas o creencias, sentir ciertas emociones, o físicamente en una vibración total del cuerpo para ayudarte a manifestar? Ciertamente, si puedes unir todos esos elementos, ese es el escenario ideal. Pero creo que un punto clave es lo que ya hemos hablado sobre las creencias Sí. limitantes. Tienes que comprender qué te lleva a limitar tus creencias y, en cierta forma, todo se resume en tener autocompasión. Cuando eres amable contigo mismo, eso cambia tu propia fisiología. Te mueve de la red del miedo. Y red crítica en compasión. Sí, exactamente. Creo realmente que ese es un aspecto muy importante. De nuevo, como ejemplo, hablo de estas diferentes redes. Está la red de modo predeterminado, está la red de saliencia, la red de atención y la red de control ejecutivo. Ahora, la razón por la que menciono estas es que la red de control ejecutivo realmente hace que las cosas que se hagan, si quieres decirlo de esa manera. Pero si te impulsa el miedo, la ansiedad y la inseguridad, entonces eso limita su capacidad para hacerlo, porque no tienes acceso completo, porque ahí es donde tienes productividad y creatividad. ¿Acceso completo a qué?
tus recuerdos y experiencias pasadas. Vale. Esto es lo que contiene la red de control ejecutivo. Se apaga cuando tienes miedo o estás ansioso. Ese es un aspecto. El otro aspecto del que hablamos es integrar tus intenciones. Sí. Tienes que hacer que eso que deseas sea relevante. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que ser algo que te toque, que realmente sientas que está contigo y lo deseas. La razón por la que menciono eso es porque la saliencia activa, si quieres llamarlo así, es básicamente un sabueso dentro de tu cabeza que busca oportunidades para que te manifiestes. Te daré un ejemplo breve. ¿Estás hablando de un sabueso o de otra cosa? Se trata de buscar cosas. Funciona exactamente como seguir Entiendo. un rastro. Sí. Eso es precisamente lo que hacen en Sí, las misiones sí. de rescate. Con esto me refiero a que si eres capaz de grabar tu intención en la mente, eso activa la red de prominencia que es el sabueso. Y la analogía es la siguiente. Estoy seguro de que has estado en fiestas. Son ruidosas. Mencionarán tu nombre y te girarás inmediatamente, aunque esté ruidoso. Sí, es algo como, ¿dónde Sí, está esto? pero eso es porque tu identidad está profundamente arraigada en ti, ¿verdad? Interesante. Sí. Cuando haces esto en términos de una intención, te daré un ejemplo reciente. Estoy trabajando en un nuevo proyecto, yo estaba en una cafetería. Y de nuevo, ruidoso, todos hablando, pero escuché a alguien hablar específicamente sobre el tipo de proyecto en el que estoy trabajando. Así que me levanté y me presenté. Conectamos. Y así es como funciona porque crea estas sincronicidades, ya que siempre está activado escuchando oportunidades. ¿Cómo puede hacer que tu intención se realice? Otro claro ejemplo es que, como neurocirujano, atiendo pacientes con hidrocefalia. La mayoría de la gente no sabe qué es eso y reaccionan diciendo, vaya, nunca había escuchado hablar de eso. ¿Es una enfermedad rara? La realidad es que no es tan poco común, y si acudes al consultorio de un neurocirujano, definitivamente no es algo raro para nosotros. Pero lo que sucederá es que los veré en unos meses, vendrán diciendo, me pasó algo increíble. Me encontré con 5 personas con exactamente lo mismo. Correcto. Porque lo han interiorizado. Interesante. Y entonces están sintonizados con eso. De repente es como si estuviera en todas partes. Sí. Tú hablas sobre sincronicidades en el libro. ¿Qué tan importante es? ¿Encontrar y buscar sincronicidades cuando se trata de manifestar? Bueno, creo que si lo haces correctamente ocurren naturalmente una y otra vez. Puedes pensar que son impactantes. ¿Cómo sucedió eso? Pero eso es porque has hecho que tu intención sea evidente. Ha captado tu red de atención y está enfocada únicamente en que eso suceda. Una vez que ocurre ese proceso, entonces activas tu red de control ejecutivo para realmente responder a ello. Interesante. Entonces estableces tu intención para lo que quieres crear o desear, luego tu atención comienza a centrarse en eso, en el mundo, en tu entorno, y empiezas a ver dónde se alinean las sincronicidades. Luego creo que mencionaste esto llamado el archivista. ¿Sí? Sí, exactamente. Eso se relaciona de alguna manera. En primer lugar, uno de los procesos de los que hablamos es tener la capacidad a nivel consciente de incrustar tu intención. Eso lo llamamos etiqueta de valor. Correcto. Lo que lo hace importante. Más que intención. Sí. 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 Y una vez que le das un valor a eso, se vuelve importante en tu subconsciente, entonces las redes comienzan a trabajar juntas. Buscarlo. Sí. Ahora, lo que quiero enfatizar, y no quiero desacreditar por completo cada artículo que se ha escrito sobre manifestar. Mencioné los problemas que tengo con el secreto o con estas otras narrativas egocéntricas. Pero la realidad es que sabemos que lo que se conecta, se activa. Se encienden juntos. Y mi punto Sí. sobre eso es, número 1, tienes que trabajar. Esto no es como, oh, lo pensé, por lo tanto debería suceder. Es como cualquier cosa, hablamos de ello antes. Todos están manifestando todos los días, solo que lo hacen de manera muy ineficiente. Cuando lo ejecutas de manera eficiente, todos estos elementos se alinean para que las cosas sucedan. Por eso, como un claro ejemplo, recuerdo lo que hizo aquella mujer en la tienda de artículos de magia. Y esto ocurrió mucho antes de que todos estos conceptos se volvieran populares.
Ella me obligó a redactar minuciosamente una lista detallada con las metas que yo deseaba manifestar. Porque, de nuevo, cuando usas cada órgano sensorial, estás involucrando todas estas cosas diferentes que entran en tu subconsciente. Así que lo escribes, lo lees en silencio, lo lees en voz alta, lo miras, lo visualizas. Esto es lo que hacen los atletas. Visualizan cómo se va a desarrollar. Se ven a sí mismos en ese papel. Y cuanto más lo haces, más fuerte se vuelve esa conexión en tu cerebro. Por lo tanto, eso aumenta la probabilidad de que suceda. Interesante. Entonces, ella te enseñó esto, lo escribiste y comenzaste a hacer estos procesos. Oh, sí, claro. Yo haría esto tal vez decenas o tal vez cientos de veces al día, una y Wow. otra vez definitivamente. Pero te tomó un tiempo hasta que pudiste, desde los 12 hasta que pudiste conseguir $1 millón en el banco, la mansión y el Ferrari. No sucedió en 4 años, supongo. Probablemente tomó 15 o 20 años. Bueno, claro, pero hubo todo un proceso. Porque antes que nada decidí ser médico en 4º grado. Correcto. Y esto se basó en un día de profesiones donde un médico vino a nuestra clase. Me impresionó tanto esta persona que en ese momento decidí ser médico porque era amable, era considerado. Respondió a mi pregunta. Parecía interesado en lo que tenía que decir. Así que decir si eres pobre y no tienes recursos, decir, voy a ser médico, es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. De hecho, tuve desafíos, pero te contaré un par de historias que te mostrarán cómo funciona el sistema, aunque no hayas hecho todas las cosas típicas para hacerlo funcionar. Está bien. Te contaré cómo ingresé a la escuela de medicina y cómo ingresé a la universidad. Estaba tan desorientado sobre la universidad, aunque dije que iba a ir a la universidad. Estaba en una clase de ciencias, había una chica sentada a mi lado. Ella estaba llenando su solicitud de ingreso a la universidad. Yo no tenía ni idea de eso. Que tenías que aplicar o sí. Yo estaba como esperando hasta que se suponía que iba a suceder. Claro. Entonces miré a esta chica y le pregunté qué estaba haciendo. Ella dice, bueno, estoy solicitando ingreso a la universidad y esta es la solicitud. Yo dije, ¿en serio? Y ella me mira y dice, sí. Y dije, bueno, ¿a dónde estás solicitando? Y ella dijo, UC Irvine. Y me miró y dijo, ¿a dónde has solicitado tú? Yo dije, UC Irvine. Sí. Ese fue el proceso. Yo dije, aún no tengo mi solicitud. Ella dijo, tengo Wow. una de sobra. Ahí lo tienes. Sí. Y eso Sí, y completé eso. Yo ingresé, pero... no es interesante antes de que continúes, porque se te dio la oportunidad que viste frente a ti. No pensaste más allá de otras escuelas. Viste algo. No conocías otro proceso. Dijiste, sí, también voy a ir allí. Y ella dijo, aquí está la solicitud. La llenaste, entraste y fuiste allí, ¿verdad? Sí, y ese es mi punto, estaba ahí. No sabía cómo iba a desarrollarse. Pero se desarrolló, y ciertamente no fue de la manera típica en que se desarrollaría. El proceso. Sí. Entonces, lo que pasó es que tuve muchas dificultades. Tuve que dejar la universidad varias veces, por ejemplo, para sacar a mi padre de la cárcel Wow. o para lidiar con mi madre que intentó suicidarse. Cosas que no son agradables de pasar. No, para nada. Cuando apliqué a la escuela de medicina, el promedio de calificaciones para ingresar era de 3,79 en ese entonces, lo que es de 4. Eso es como un A-. Mi Sí, nota claro. media entonces era 2,53. Wow. Y yo no Tú y yo iba... también. Sí, Vamos. Sí. Y no iba a graduarme de la universidad. Correcto. Entonces fui a la premedicina. Y por supuesto, como sabes, cuando tienes todos estos amigos, dices, quiero ser doctor. Muchos de mis amigos estaban en premedicina. Eran del tipo de premedicina que tenían 3,75. Claro. Fue muy doloroso porque decían, nunca vas a ser doctor. Ese promedio es una burla, ¿verdad? Especialmente cuando se trata del sueño de tu vida, ¿no? Es doloroso. Al final, fui a... En ese tiempo era obligatorio tener una entrevista con el comité de premédica. Tenías que agendar una cita y luego ellos se encargaban de escribir una carta de recomendación para ti. Fui directo a la oficina. Le pregunté a la secretaria, quiero hacer una cita para mi carta premédica. Sí. Ella dijo, yo no te voy a dar una cita. Le dije, ¿por qué? Ella había sacado mi archivo y me dijo, porque es una pérdida de tiempo para todos. Oh, hombre. Ahora, ¿te puedes imaginar a un ser humano diciéndote que eres una pérdida de su tiempo? ¡Qué hiriente! Wow. Mucho. Pero miré a la mujer y le dije, ¿sabes? Aprecio lo que estás diciendo.
pero no me voy de aquí hasta que me des esa cita. Le dije, Wow. si quieres llamar a seguridad, está bien, pero no me voy. Así que lo hizo. Pero imagina, llega el momento de mi cita. ¿Ahora recuerdas esas fotos que hemos visto de Putin sentado en un extremo de una mesa? Está solo con estas dos personas. Sí. Así que entro en esta sala y estoy en un extremo de esta larga mesa y tengo, ¿qué? 20 años tal vez. Están estas tres personas en el otro extremo de la mesa. El tipo en el medio tiene mi expediente. Me mira y dice, lo levanta, lo lanza sobre la mesa y dice, di lo que tengas que decir para terminar con esto. ¿De verdad? Oh, Dios mío. Y tú te sientas ahí. Y qué intimidante y qué idiota, ¿cierto? Entonces, lo que pasó es que miré al tipo y le dije, no voy a dejar que me conviertas en un promedio de calificaciones. Soy un ser humano. Wow. Así que procedí a darles una charla de unos 20 minutos. Oh, Dios mío. Todos estaban llorando al final, ¿vale? Porque una vez que muestras tu humanidad, no pueden apartarse de ti. No pueden objetivarte si estás justo ahí frente a ellos y los obligas a mirarte. Wow. Y lo que sucedió es que terminaron dándome la carta de recomendación más alta. Wow. Mientras me iba, esa secretaria en realidad estaba en la sala. Ella dijo, escucha, quiero que tomes esto. Era un folleto tríptico de un programa de enriquecimiento de verano en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, para estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos y estudiantes de minorías. Y me miró y dijo, sabes, tengo que decirte algo. El plazo ya pasó, pero no creo que eso te afecte. Wow. Sí. Entonces llamé a la señora y ella me dejó entrar al programa. Apliqué a una escuela de medicina y entré a una escuela de medicina. Wow. No tenía un título. Wow. Para demostrarles la relevancia absoluta que tiene este concepto, consideren lo que ocurrió tras el desastre del huracán Katrina. El decano principal de la Facultad de Medicina cayó en un cuadro profundo de depresión clínica y renunció a su cargo. Debido a esta situación, las autoridades universitarias comenzaron la búsqueda de un nuevo decano. ¿En Tulane? En Tulane. Sí. Y tenían a un tipo de Harvard, pero él quería una cátedra dotada. Y no sé si estás familiarizado con una cátedra dotada. No. Una cátedra dotada es cuando un donante privado dona mucho dinero. Es una cátedra nombrada en honor a esa persona. Es uno de los más altos honores en la medicina Está académica o en la universidad. Y el dinero se convierte en una dotación, así que el profesor puede usarlo para lo que quiera. Es Interesante. algo muy prestigioso. Así que terminé dotando la cátedra del decano. Pasando muchos años rápidamente. Claro. Sí, Wow. que fueron varios millones de dólares. Interesante. Entonces, todavía en Tulane, el decano de la Facultad de Medicina es el Wow. profesor Doty. Reconstruí la biblioteca después del huracán Katrina. El punto de la historia es que nadie tiene la capacidad de decirte lo que puedes y no puedes hacer. Y en teoría, por cada criterio, nunca debería haber ingresado a la escuela de medicina. Sin embargo, soy uno de los mayores donantes de la escuela de medicina. Y de hecho, están construyendo un centro Doty para la compasión y la medicina en Tulane. Eso es genial. Sí, cuando pensamos que las cosas son imposibles o creemos que no pueden suceder porque no tenemos el perfil requerido. La regla de oro es nunca creer nada de lo que te digan. Si yo hubiera creído lo que tantas personas me dijeron que no era posible lograr, nunca habría alcanzado nada en mi vida. Nuevamente, se trata de limitar tus creencias. Una vez que liberas este entendimiento del poder que tienes, entonces puedes hacer casi cualquier cosa. Solo tienes que creer. Absolutamente. Me encanta esta historia porque mencionas que no dejes que nadie te diga lo que puedes y no puedes hacer. Supongo que el desafío es que muchas personas sí creen lo que otros dicen sobre ellas. Reciben la crítica o los límites de los que otros hablan. Muchas personas se aferran a esas conversaciones y las creen como verdad. Y yo, la cosa es que siento que solo hay una persona, como dijiste, que puede estar de acuerdo con los límites o no estar de acuerdo con esos límites. Y esa persona somos nosotros mismos.
Al mismo tiempo, todos pueden decirte que tienes todas las habilidades, todas las herramientas, todo el potencial, toda la capacidad para hacer algo grandioso. Pero si no lo crees, no va a importar tanto. Incluso si todo el mundo ha dicho, creemos en ti, eres increíble. Si nos estamos limitando a recibir esas palabras y a recibir ese entendimiento e identidad, no lograremos lo que queremos, o no crearemos las vidas que deseamos. Así que, ¿cómo nos superamos a nosotros mismos de las conversaciones y las críticas en nuestra propia mente, también de las conversaciones de otros, ya sean positivas o negativas? ¿Cómo lo superamos y creemos que somos capaces? Primero que nada, mucha gente escucha alguna declaración mía y de inmediato se entusiasman diciendo, bien, haré esto mañana, lo haré todo. Me pondré en forma, correré 10 millas y luego estudiaré para esto. El problema es que eso es lo peor que puedes hacer. De hecho, seguro conoces a Begia Fogg, el autor del libro Hábitos Mínimos. Estuvimos conversando hace poco. Tienes que empezar despacio, ¿de acuerdo? Elige una cosa sencilla para demostrar que tienes el poder. Y podría ser algo tan simple como levantarme a las 6 de la mañana y caminar alrededor de la cuadra. Simplemente haces eso. Porque lo que sucede es que ahora estás cambiando tu sistema de creencias. Estás diciendo, me propuse esta meta, pude lograrla y ahora lo hago todos los días. Correcto. Luego puede ser un poco más largo y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que de repente estás corriendo un maratón cuando antes apenas podías levantarte y caminar alrededor de la cuadra. Creo que esa es realmente la clave. Empezar pequeño. Felicitarte por los pequeños logros. Aceptarlos. Dejar que eso se asiente y luego simplemente hacer otra cosa. Es un proceso lento. Nada sucede de la noche a la mañana. Y de nuevo, si piensas, bueno, va a suceder, todo va a ser perfecto mañana. Así no es como funciona. Obviamente en mi propia vida esto ha tomado décadas. Creo que, con suerte, lo que este libro hace, sin embargo, es permitirte ver el mundo de una manera diferente. Usar las técnicas que se describen allí, para no tener que pasar por el dolor y sufrimiento que yo Correcto. y otros hemos pasado. Te da algunas ideas, algunas herramientas. Y de nuevo, estoy seguro de que has experimentado esto. A veces obtienes un libro y piensas, Sí, eso es lo que me faltaba. Esto es lo que necesito. Lo que he intentado hacer es mostrarte la ciencia detrás de ello, pero también entrelazar historias como la que mencioné sobre Jim Carrey. También he incluido a individuos con los que he interactuado en mi propia vida, que han tenido estos cambios profundos basados en tener una percepción diferente de quiénes son y el poder que tienen. sí. Hay una parte en el libro donde habla sobre cómo entrar en estados de flujo. Creo que incluso mencionaste el efecto placebo. Sí, y la algo más. hipnosis. La hipnosis. ¿Cómo podemos aprovechar los estados de flujo, el efecto placebo y la hipnosis para comenzar a manifestar con mayor grandeza? El propósito de esos ejemplos es demostrar que uno puede llegar a ese estado de forma muy simple, sin necesidad de usar nada externo. Con la hipnosis puedes hacer autohipnosis, por supuesto, pero estoy seguro de que la mayoría de los oyentes en este momento están pensando en el clásico hipnotista Sí. de televisión. Sí, sí. Pero así de rápido es el proceso si te entrenas para activar esas capacidades. Me refiero al caso de los monjes budistas, me refiero al método de Wim Hof. Estas personas acceden al poder que tienen dentro. Requiere práctica y diligencia. Sí. Pero los mismos procesos son similares a la hipnosis y el efecto placebo. Lo interesante del efecto placebo es que incluso puedes saber que es un placebo y aún así tendrá el mismo efecto. Y aún así obtiene resultados. Sí, sí. Así también si piensas en ejercitar un grupo muscular en particular, tus músculos aumentarán sin que hagas nada. Wow, ¿Ves? es una locura. Pero este es el poder porque el cerebro no distingue entre lo que estás pensando y la realidad. Al grabar esa intención en tu mente, ahora, eso no significa que tus músculos se vayan a poner tan grandes como los de un levantador de pesas olímpico, pero sí aumentan en masa. Acceder a este tipo de capacidades internas que normalmente no valoras es algo sumamente poderoso. Ya mencionaste el estado de flujo. Este es un estado de ser donde todo se alinea. Sí. Y ahí es donde queremos estar. No estamos prestando atención al tiempo. No estamos prestando atención a las externalidades. Simplemente lo estamos haciendo. Ahora,
No quieres que se convierta en... He ignorado todo en mi vida para alcanzar ese objetivo. Pero quieres vivir de una manera en la que las cosas vengan naturalmente, y lo estás viviendo. Es un proceso que está funcionando en conjunto para que manifiestes tus metas. ¡Guau! Eso es hermoso. ¿Cuál es la investigación más reciente sobre el placebo y cómo podemos usar esa ciencia o datos para impactar positivamente nuestras vidas? Bueno, de nuevo y lo extraño es que ni siquiera tienes que creer en ello. ¡Guau! Simplemente sucederá. Si crees que es lo real, probablemente será más poderoso. Incluso mejor, sí, sí. Al final, se trata de fijar esta creencia en tu mente. Hay un programa de 6 semanas en el libro que te da el método paso a paso para lograrlo. Pero repito, no es algo que se hace una vez y ya. Tienes que hacer el trabajo. Aunque suelo decir que al universo no le importas en lo absoluto, también diría que a Dios rogando y con el mazo dando. Cuando hago esa afirmación al final del libro, básicamente mi afirmación es que tú eres el universo. Tú eres el poder que decide. Y de nuevo, es entender cuánta fuerza tienes dentro de ti. Estamos hablando de personas que se quedan atascadas y cosas así. A veces no puedes predecir lo que te va a pasar, pero hay esta actitud, se llama optimismo disposicional. No sé si recuerdas haber leído eso, pero es entender que las cosas no funcionan en nuestro cronograma. Tener un estado constante de una visión optimista del mundo. De nuevo, eso te alinea porque te mantiene en este estado constante de compromiso de tu sistema nervioso parasimpático. Y nuevamente, si puedes vivir en ese estado y mirar el mundo a través de ese lente, tu fisiología estará en su mejor estado. Tu esperanza de vida va a aumentar de forma considerable. Vas a ser mucho más feliz en cuanto al verdadero propósito y significado de tu propia existencia. La verdad, no puedo imaginar nada peor en este mundo que convertirse en un viejo cascarrabias que todavía persigue a mujeres de apenas 20 años y tiene Correcto. 3 o 4 Ferraris en su garaje. De hecho, me recuerda algo. Te contaré una historia divertida. Estaba en Aspen dando una charla y uno de los benefactores era un hombre de 80 años, un viudo que sobrevivió al Holocausto. ¡Guau! Entonces invita a todos a su casa. Entonces llegas a esta enorme mansión que cuesta 20 o 30 millones de dólares. Correcto. En Aspen. En Aspen. Sí. Sabes, sí. uno de sus múltiples. Claro. Así que entro allí. He sido uno de los principales oradores, así que viene hacia mí y él empieza a hablar. Mira mi reloj y dice, ¿ves esto? Señala su reloj. $1,000,000. Vaya. Soy como... ¿A quién le importa? Sí. Sí. ¿A Y quién yo le digo, importa? sí, sí. Y él dice, ven aquí. Y yo digo, está bien. Entonces me lleva a su garaje. Y de nuevo, Montones de coches. Sí, sí. sí, lo estoy mirando. Luego él empieza a decir, yo nunca he sido feliz. Yo le digo, está bien. Él me cuenta sobre su trágica experiencia en el Holocausto y cómo se casó con esta mujer pero nunca estuvo enamorado o apasionado, etcétera, etcétera. Dijo, soy miserable, haría cualquier cosa para ser feliz. ¡Guau! Yo dije, está bien. Y él dice, ¿puedes hacer algo por mí? Y yo dije, sí, puedo. Dije, si pasas 10 horas conmigo, te daré ese regalo. Entonces él dice, ¿de verdad? Y yo digo, sí. Él dice, bueno, ¿cuánto costará? Y yo dije, costará $100,000 por hora. Bien. Él me mira y dice, 500,000. ¿Una hora o en total? Al final, Bien. se trata de lograr Media. fijar esta 1 y creencia en medio. tu propia mente. Sí, sí. Hay un programa de 6 semanas en el libro que te da el método paso a paso para lograrlo. Pero repito, no es algo que se hace una vez y Guau. ya. Tienes que hacer el trabajo real. Aunque suelo decir que al universo no le importas en lo absoluto, también diría que a Dios rogando y con el mazo dando. Y ella se acerca y dice, papá, este es como un neurocientífico. Él estudia esto. Deberías realmente hacer esto, papá. La mira y dice, chica tonta, no sabes nada sobre dinero. Y él dice, tengo que ahorrar este dinero para ti. Y ella lo mira y dice, tengo todo lo que necesito, no necesito nada. Y ella dice, hazlo. Y él dice, no, eres una tonta.
Y mi punto es que aquí había una oportunidad para que él aprendiera algo, para obtener lo que dijo que absolutamente quería. Sin embargo, su propio interés egoísta Wow. y su impulso superaron cualquier cosa que realmente le diera lo que quería. Wow. Interesante. Sí. Bueno, tenía una creencia. Tenía una identidad en torno a lo que pensaba que necesitaba mantener, que era más dinero. Sí. Sí. Pero eso era lo que siempre lo hacía feliz o infeliz toda su vida. Sí, exactamente. Pero le dio una sensación de falsa seguridad, o estatus, o influencia, o poder, o algo así. Bueno, desafortunadamente, aunque hay personas así, pero la realidad es que todas las personas a su alrededor se ríen de ellas. Sí. Y luego están haciendo que las personas a su alrededor sean más miserables, probablemente. Pues porque tienen que ganar. $1,000,000. ¡Guau! Es para Sí, superar a eso todos. sí, es una cosa muy clásica. De hecho, y no estoy criticando a Warren Buffett, pero quiero decir, hay una historia que escribió su esposa que decía, él nunca estuvo interesado en el dinero, estaba interesado en ganar. El juego. El Sí, juego. El juego de ganar. Claro, claro. Y no siempre se trata de ganar a veces. Se trata de cuidar a los demás, entender a las personas, estar al servicio. Imagina a alguien que tiene ese grado de riqueza. Lo que podría haber hecho para financiar un orfanato o ayudar a las personas que no pueden permitirse comida en Aspen. Correcto. Habría sido una cantidad minúscula. Tan pequeño comparado con lo que Sí, sí. realmente tenía. Sí. ¡Wow! Esta idea de identidad la comenzamos a construir como niños, en nuestra adolescencia y en nuestros 20. ¿Cómo empezamos a identificar cuál es realmente nuestra identidad y cómo nos está empoderando o limitando en esta búsqueda de manifestar? Bueno, el problema para muchas personas es que tienen problemas de vinculación y apego que se les han impreso. Y ellos, Sí. Personas con un estilo de apego ansioso o evitativo. sí. Entonces no aprecian cuando estás creciendo y tienes 7 u 8 años, no estás entendiendo esto. Sí. Pero este tipo de conexiones se incrustan profundamente y las llevas contigo. Así que uno tiene que hacer el esfuerzo de entender. Por ejemplo, estoy seguro de que algunos de los oyentes piensan, oh, bueno, ahora tengo una pequeña idea porque sigo eligiendo a este idiota para ser mi pareja. Sí. Bueno, Sí. ¿por qué hago eso? Y tienes que ir hacia atrás y... Y autorreflexionar. y sí. Una vez estaba dando una charla y había una mujer, ella levantó la mano. Estábamos hablando sobre este mismo tema, ella empezó a llorar y dijo, mi padre, cuando yo era niña, me dijo que no sería nada en la vida. Es como, Wow. está bien. Qué tristeza. Sí, es horrible. Eso es lo que la gente necesita entender. Las palabras importan a los niños. Entonces la mujer dijo, sabes, yo toda mi vida la he pasado tratando de ser algo. Wow. Me convertí en enfermera. Obtuve un doctorado. Ella es una ejecutiva senior en una cadena de hospitales. Le va extraordinariamente bien y toda su vida ha estado tratando de superar esa carga. Imagina la diferencia, sin embargo, si su padre hubiera dicho, sabes, eres increíble. Puedes hacer lo que quieras. Estoy tan orgulloso de ti. Te imagino haciendo cosas increíbles. Y cómo los 30 años de su vida, o lo que haya sido, 40 años, habrían sido de amor y conexión y sentirse valiosa en lugar de despertar cada día repitiendo, me dijeron que no sería nada. Sí, Wow. Supongo que hay una pregunta dentro de eso. Es si te dan todo el amor, afirmaciones empoderadoras, palabras de tus padres de que puedes hacer y ser lo que quieras ser versus no tienes lo que se necesita. Nunca vas a llegar a nada. Me decepcionas. Necesitas hacerlo mejor. ¿Cuál impulsa a la persona a crear resultados o impactos más grandes o mejores? Porque ella ha vivido una vida de impacto, pero desde un lugar de carencia. Estaría tan motivada Claro. para crecer, expandirse y alcanzar más allá de lo que sentía que era capaz si tuviera todo el amor del mundo. Supongo que esa es la pregunta. bueno, en ese caso no podemos responder específicamente a eso, pero sí.
No hay duda de que solía tener un entrenador cuando era remero en el equipo de remo. Solía tener un entrenador que me gritaba todo el tiempo. Oh, Sí, bueno, eso es lo exactamente peor. lo que estamos... Eso también Sí, me pasó eso en es el exactamente fútbol. de lo que estamos hablando. Eso te hizo esforzarte y trabajar más duro. Te hacía sentir como, el tipo es un idiota. Sí, Odio al tipo. yo también vivía con miedo. Haré Sí. lo que tenga... Sí, sí. Luego tuve un entrenador diferente. El nuevo entrenador era un ser humano extraordinario, alguien en quien te modelarías. Ganó la medalla de oro en el doble scull en Melbourne en el 52, creo que fue. Él decía, escucha, necesitas trabajar en esto, pero sé que cuando hagas esto vas a sobresalir aquí. Estás haciendo un trabajo increíble. Puedo notar que realmente te apasiona esto. Estoy muy orgulloso de ti. También es más divertido. Sí, claro. Entonces, ¿puedes conseguir un resultado similar? Sí. Pero es como alguien poniéndote una mochila que te sigue apuñalando en la espalda toda tu vida diciendo, sigue adelante, versus alguien que te está abrazando y te dice cuánto te quiere. Sí, puedes obtener resultados increíbles de personas terriblemente malas, pero esa no es una estrategia a largo plazo. Sí, y no es una vida saludable. No. Probablemente hay mucho estrés, ansiedad y dolor crónico que llevas con esa energía, con esa vibración de la que hablas en el libro. Sí. La vibración. Cuando podemos entrar en un estado de flujo, somos capaces de realmente crear más abundancia, de una manera armoniosa. Exactamente. No de una manera difícil de esforzarse constantemente para lograrlo y luego sentirse exhausto cuando llegamos a la cima. Sí, en lugar de ver lo que logró y decir, qué tipo tan insoportable. Te mostré. Estás sentado ahí. Dios, estoy feliz de haberlo hecho. Dios se sintió tan bien y estoy tan feliz de haber podido hacer esto. Es una forma completamente diferente. Yo espero que la gente quiera la otra manera, donde es de positividad y ánimo, no alguien empujándote. Este es uno de los problemas en el corporativo estadounidense. Tienes jefes que piensan que crear miedo motiva. Lo hace en cierto nivel hasta cierto punto. Hay una gran historia sobre un tipo. ¿Cómo se llamaba? Carnes. No puedo recordar su nombre, creo que era Jeffrey Carnes. Era australiano, pero él da un ejemplo que es bastante interesante. Dijo, hicimos una evaluación de 360 grados en nuestra empresa. Estoy seguro de que estás familiarizado con eso. Claro. Revisaron a todos. Él le está diciendo esto a su esposa. Él dijo, vinieron a compartir los resultados conmigo. Me dijeron que en toda su historia haciendo esto, yo fui el peor director general Wow. que hayan conocido. Wow. Y él dijo, me dijeron que mis empleados me temen, que yo estaba creando un ambiente que no era saludable, bla, bla, bla. Él, entonces, le dijo esto a su esposa y le dice, entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Puedes creerlo? Estoy pensando en despedirlos. Y ella dice, ¿por qué harías eso? Tienen toda la razón. Y él dice, ¿qué? Y ella dijo, Wow. te lo he estado diciendo durante Wow. 20 años y no me has escuchado. Dijo, necesitas sentarte y reflexionar sobre esto. Así que pasó por un análisis de 2 años con terapia. En realidad, terminó conociendo a un monje budista y comenzó una práctica de meditación. Hicieron una reevaluación unos años después, y ahora tenían una de las tasas de retención más altas, una de las tasas de productividad más altas, uno de los valores para los accionistas más altos al liderar con compasión, consideración, amabilidad como motivador en lugar del miedo como motivador. Wow. Eso es hermoso. Una de las cosas que da este proceso de 6 pasos y una de las cosas, en el paso 6, es sobre liberar estas expectativas y estar abierto a la magia, estar abierto a las maravillas, los misterios del mundo, cuando las cosas vendrán a ti. Tal vez sea diferente de lo que originalmente querías. Todas estas cosas diferentes. ¿Por qué es importante manifestar sin estar apegado a los resultados que deseas y estar abierto a la magia al mismo tiempo? Uno de los retos es que esto se remonta al apego. Porque una vez que te apegas a algo, tienes una visión de cómo debe ser. Correcto. Y luego eso crea una posible decepción. La naturaleza de manifestar es que no resulta exactamente como quieres. Porque lo que quizás no aprecies es que hay otros factores que están compitiendo aquí.
A veces puede que no lo aprecies, pero a nivel inconsciente se está tomando la decisión correcta. A nivel consciente no es lo que pensabas y por lo tanto lo resistes. Eso crea infelicidad. La otra Sí. cosa es lo mismo que tener un plazo. Tiene que suceder para esta fecha. No funciona de esa manera. Como ejemplo, he estado planeando un Festival Mundial de Compasión que es un evento enorme durante 13 años. ¿Estoy decepcionado? No. Todavía no ha sucedido todavía, pero sucederá. Sí. Y esto es también optimismo disposicional. Tengo una creencia absoluta de que eso sucederá. De hecho, mencioné un poco antes, estuve con Kailash Satyarthi, quien es un laureado del Premio Nobel de la Paz. Ayer. Estábamos hablando sobre este festival, él dijo, ¿por qué no unimos fuerzas y hacemos que esto suceda? Eso es genial. Es un proceso, y no ha funcionado de ninguna manera en el plazo que había imaginado. Pero no estoy decepcionado ni creo que no vaya a suceder. De lo contrario, me sentaría y diría, soy un fracaso. ¿Sabes? Esto debería haber sucedido hace 10 años. ¿Por qué no sucedió? Es como todo lo demás que hago, soy un perdedor. En lugar de decir, va a suceder, está ahí. Las cosas no se han unido para permitir que suceda e incluso si no sucede exactamente como lo imagino. Si sucede, es algo extraordinario. Así que creo que tienes que verlo de esa manera. De lo contrario, estás creando infelicidad para ti mismo. Sí, por ¿Y supuesto. por qué hacer eso? La vida no funciona así. Sentarse ahí diciendo, quiero manifestar a esta mujer hermosa con estas cualidades, bla, bla, bla. Estás visualizándola como rubia, y luego entra esta mujer de cabello oscuro que tiene cada una de esas cosas. Dices, vete de aquí, no eres rubia. Sí, correcto. Sí. Entonces no siempre funciona de la Eso es manera que interesante. quieres. ¿Qué dirías que es algo en lo que deberíamos pensar o hacer primero por la mañana para establecer nuestro ritmo diario de manifestación? ¿Hay un mantra? ¿Hay un proceso? ¿Hay una forma de pensar? ¿Una forma de sentir? ¿Una forma de actuar? ¿Hay algo en lo que deberíamos creer justo cuando nos despertamos por la mañana? Bueno, lo que hago puede no funcionar para todos. Claro. Y todos tienen una biología diferente, tienen una forma diferente de ver el mundo. Les comparto la práctica diaria que yo hago en mi rutina para lograr conectar con mi propio centro cada mañana. Todo eso de inmediato establece las bases ideales para poder comenzar a manifestar el éxito. Con esto me refiero a mantener un estado mental enfocado por completo en estar al servicio de todas las demás personas en este mundo. ¿Cierto? Así que mi práctica es, cada mañana que me despierto digo, eso es una mentira. No es cada mañana, es la mayoría de las mañanas. Es gracioso, Claro. no sé si alguna vez viste el hijo de Deepak Chopra, hizo una película sobre él. ¿Gotham? Y sí, ¿Gotham sí, sí. Chopra? Lo sé, sí. Y le mostró algo como, papá debería estar meditando. Sí. Sí, y conozco a Deepak, de hecho. Pero bueno, lo que hago es sentarme en la cama y hacer un ejercicio de respiración. Porque como sabes, eso te cambia al compromiso de tu sistema nervioso parasimpático, que es el modo de descanso y digestión. Te hace estar abierto, te hace reflexivo, te hace más creativo. Me pongo a reflexionar profundamente en el asombro y la alegría que existen en este mundo. Hay un gran libro sobre el asombro de Dacher Keltner. Sí. No sé si conoces a Dacher. Pero, sí, eso establece el escenario de ver el mundo a través de esta lente, de este increíble asombro de estar en este mundo. La alegría de poder interactuar en él. Luego paso por un mantra de 10 letras. Esto en realidad se desarrolló cuando me pidieron, lo cual fue un honor increíble para mí, en mi escuela de medicina, dar la conferencia de la ceremonia de la bata blanca a los estudiantes de medicina entrantes. Eso es tan... Así que imagina al tipo que nunca debería haber estado en la escuela de medicina dando esta conferencia tan prestigiosa. Pero Wow. lo que quería hacer era inspirar a estos estudiantes. A través de algo que fuera simple y fácil de recordar, pero que los centrara en sus vidas en el futuro, no solo como médicos, sino como seres humanos.
Entonces eran 10 letras del alfabeto. Era C, compasión por uno mismo y por los demás. D, reconocer la dignidad de cada persona. E, practicar la ecuanimidad. Y esta es la idea de tener un temperamento equilibrado. Estábamos hablando de perseguir metas y tener apego. Es genial alcanzar una meta. Es genial tener esa euforia que sientes cuando la logras. Es maravilloso, es asombroso, pero es transitorio. Claro. No puedes vivir en ese estado todo el tiempo. Por el contrario, tener decepciones, que las cosas fallen, perder en las cosas, por horrible y doloroso que sea también, son transitorios. Así que, tener esta ecuanimidad y no perderse en los extremos es muy, muy importante. Además, si lo reflexionas, ¿qué te enseña más? No son los momentos altos. Son las decepciones, los desafíos, las cosas que has tenido que superar. Eso te hace quien eres y crea resiliencia. De alguna manera, pensar que vas a evitar eso, en primer lugar, no es saludable, pero de ahí proviene gran parte del aprendizaje. Lo otro, por supuesto, es el perdón. Y sabemos que cuando llevas emociones vinculadas a un evento o a una persona, cada vez que piensas en ese evento o en esa persona, te afecta negativamente. Interesante. Cuando puedes no cargar con ese equipaje y liberarlo, eso no significa olvidar lo que alguien te hizo. Es solo entender que llevar esos recuerdos no es saludable para ti. Entonces, te liberas de nuevo. Una de las cosas más poderosas e importantes es tener gratitud. Hay una inmensa cantidad de investigaciones que demuestran que tener un diario de gratitud o escribir por las noches 3 cosas por las que estás agradecido. Porque lo que la gente olvida es que, de hecho, probablemente todos los que escuchan este podcast no aprecian que la mitad de la población mundial vive con menos de $2.50 al día. Loco, ¿no? Es horrible. Y cuando miras tu vida, en realidad estás bendecido. Es curioso como neurocirujano. He tenido situaciones donde, digamos, alguien tiene un accidente y se vuelve parapléjico. Por supuesto dicen, esto es horrible. Mi vida está arruinada. Yo digo, mira, te voy a llevar a la habitación de al lado con el tipo que es cuadripléjico dependiente de un ventilador. No puedo mover nada. Está conectado a un respirador artificial sin reaccionar a nada. De pronto los médicos dicen, vaya, qué sorpresa. Se trata de perspectiva. Todo es cuestión de perspectiva. Y la cosa es que tienes la opción de elegir la perspectiva con la que ves el mundo. Sí. Estábamos en gratitud. La H, humildad. Para un neurocirujano, la humildad es una de las características. Tienes que mantenerte humilde cuando piensas que tienes. Exactamente. Ser neurocirujano sigue siendo una de las profesiones médicas más respetadas hoy en día. Sin embargo, se requiere humildad para comprender que no eres más importante que nadie más. Por otro lado, la integridad y los valores deben guiar tu comportamiento. Son tus propias reglas de vida. J es un reconocimiento de la justicia, lo que significa que tenemos la responsabilidad de cuidar a aquellos que son vulnerables. La letra K representa simplemente el acto de ser amable, kind en inglés, con los demás. No tiene una relación directa con el sufrimiento. La compasión tiene, por definición, un reconocimiento del dolor ajeno junto con el deseo motivacional de aliviarlo. La amabilidad es simplemente ser una buena persona en el día a día. Por supuesto, lo que engloba todo esto es el amor. Está bien. Esa fue parte de la conferencia que di para la ceremonia de la bata blanca. Es precisamente Eso lo es que aplico hermoso. todos los días en mi propia vida. Les contaré una historia interesante sobre eso. Di esa conferencia. La subieron a YouTube un par de meses después. Una mujer se puso en contacto conmigo y me dijo, escuché esa conferencia. Leí tu libro, del cual hablo en mi primer libro, La tienda de magia. Ella dijo, soy la directora espiritual del refugio para personas sin hogar más grande de los Estados Unidos. Soy una persona de fe. Mis amigos me habían enviado todas las escrituras, pero estaba agotada en mi trabajo y ya no podía hacerlo más y renuncié. Ella dijo, leí tu libro. Escuché esa charla. Me dio la fuerza para volver al trabajo. Un mes después me envía otro correo electrónico y dice, tengo que contarte esta historia.
Le estaba contando a mi mejor amiga sobre esto. Ella tiene una hija llamada Jenny. Tiene 12 años y hace cuentas. Jenny hizo un conjunto de 10 cuentas de madera que cada una representa una de esas letras del alfabeto. Añadió una cuenta dorada para representar la regla de oro. ¿Te importaría si las vendemos para apoyar el refugio para personas sin hogar? Tenemos un centro de paz allí. Y dije, por supuesto. Unos meses después, ella me envía otro. Ella me envía otro correo en el cual decía, «Esto ha sido tan poderoso». Fui adelante, yo creé un video de YouTube. ¿Puedo publicarlo? Muestra a esta niña haciendo estas cuentas con música hermosa. Ella está hablando sobre esta práctica. Y luego lo publicó. En resumen, ella y yo nos hicimos amigos. Terminé yendo al refugio para personas sin hogar, recorriéndolo y dando una charla en la iglesia o un sermón, aunque no soy particularmente religioso. Bueno, ella tiene 2 héroes en este mundo. Uno es el Dalai Lama y el otro es Desmond Tutu, cuando estaba vivo. Como creo que sabes, fui el director de la Fundación Dalai Lama. De hecho, él es el benefactor fundador del centro de investigación que lidero en la Universidad de Stanford. Dije, escucha, voy a recibir al Dalai Lama. Quiero invitarte a venir y quiero presentarles a ustedes dos. Ella dijo amable. Eso es increíble. Pero lamentablemente gano muy poco dinero y realmente no puedo costearlo. Yo dije, bueno, voy a contratarte como consultora. Lleva varios rosarios de oración contigo. Así lo hice, y logramos que su santidad bendijera esas cuentas de inmediato. Wow. Ella pudo conocer a su héroe. Pasaron los años. Yo era muy amigo de Desmond Tutu, por lo que viajé a Ciudad del Cabo para celebrar su fiesta de cumpleaños número 80. Durante su cumpleaños número 85, me invitaron a ir de nuevo a su cumpleaños, y yo estaba en Oslo y llamé. Dije, escucha, necesitas hacerme un favor. Dije, quiero que vayas a Ciudad del Cabo en mi lugar. Y conocer a Tutu. Y aunque por un lado, obviamente costó algo hacer eso, en el gran esquema de mi mundo, eso era irrelevante. Sí, Pero sí. para ella. Era el mundo entero. Exactamente. Wow. Y ves, que ejemplifica lo que cada uno de nosotros puede hacer. Hacer simplemente un acto simple. Y puede ser Sí. decir, hola. Puede ser mantener la puerta abierta. Puede ser sentarse con alguien. Puede ser comprarle una comida a una persona sin hogar. La cosa es, el beneficio que obtienes de esto tan poderoso. Sí. Su santidad dice, si quieres hacer felices a los demás, sé compasivo. Si quieres ser feliz, sé compasivo. Wow. Si quieres hacer felices a los demás y ser feliz, sé compasivo. Sí, porque sabemos que cuando te preocupas, cuando eres compasivo, tiene un efecto muy positivo en tu fisiología porque te desplazas hacia el compromiso de tu sistema nervioso parasimpático. La función cardíaca mejora. La función vascular periférica mejora. La expresión de proteínas inflamatorias disminuye. Tu sistema inmunológico se fortalece. Tus niveles de cortisol disminuyen. Y así hay toda una cascada de eventos y además, cuando eres amable y compasivo, tus centros de recompensa y placer se estimulan. Wow. ¿Quién no querría ser así? Y eso es lo que la gente olvida a veces. La mayoría de las personas olvidan ser compasivas consigo mismas. Oh, bueno, y esa es la clave de lo que estamos hablando. Absolutamente. Tu mente es mágica. ¿Cómo desarrollar un cerebro manifestador? Esto es extremadamente poderoso. Quiero que todos obtengan una copia de este libro. Consigue uno para un amigo también. Tengo un par de preguntas finales para ti, James, antes de que terminemos. Pero antes de hacerlas, ¿a dónde podemos enviar a la gente? ¿Tienes un sitio web al que deberíamos enviar a la gente o simplemente ir a Amazon y conseguir el libro? Creo que hay muchos lugares además de Amazon donde puedes conseguir libros. Claro. Ciertamente, soy partidario de apoyar las librerías independientes, pero está en Amazon. También puedes publicarlo o comprarlo en Penguin Random House si usas mi nombre y el título del libro. Bien. Pero está prácticamente en cualquier lugar En donde se cualquier puedan lugar. vender libros. ¿Y tienes un sitio web también donde podamos Claro, mantenernos sí. en contacto Es contigo o James conectar? R. Doherty, md.com. Y todo mi trabajo está allí. El otro libro que mencioné brevemente fue La tienda de magia, que fue un bestseller del New York Times.
Está en 36 idiomas. También el centro que dirijo en Stanford. Está allí, y ciertamente la gente puede ir allí. Ofrecemos cursos sobre autocompasión y compasión, Eso así es como hermoso. incluso programas corporativos y programas para socorristas, oficiales de policía y cosas así. Eso es muy genial. Eso es en care.stanford.edu. Está bien. Otro proyecto que me entusiasma mucho es que durante los últimos años he estado trabajando en crear una aplicación de salud mental. Y el por qué tantas personas están sufriendo de estrés, ansiedad y falta de compasión, Sí. autocompasión. Lo interesante de esto es que, especialmente los adolescentes, hay tantos que están sufriendo que ni siquiera hay suficientes terapeutas para atender a todas estas personas. Pero la realidad Lo es sé. que la mayoría de las personas están sufriendo simplemente por vivir en el mundo moderno. No es depresión resistente a los medicamentos. Es Claro. solo el estrés y la ansiedad de vivir en el mundo moderno porque, como estamos hablando de las zonas azules, somos muy diferentes en el mundo moderno. Entonces, lo que hace es utilizar un motor de evaluación de emociones para analizar la expresión facial, el análisis de voz y el contexto del discurso, conectado a una base de conocimiento de inteligencia artificial conversacional de terapia centrada en la compasión y psicología, que luego se conecta a un avatar humano que te habla. Wow. Eso es Y lo genial. que sabemos es que tener una breve conversación como de 10 minutos cuando alguien se siente estresado y ansioso, la naturaleza misma de una conversación puede disminuir significativamente esos sentimientos. Wow. Lo interesante es que muchas personas tienen miedo de ser juzgadas. Avergonzado, sí. Entonces, poder hablar realmente con un avatar Oh, que sí, es wow. compasivo, empático, sin prejuicios y aceptante, es muy poderoso. Ahora, esto no es para separarte de las personas. Lo que hace es apoyarte para que puedas avanzar y tener mejores conexiones. Está disponible 24/7, a diferencia de tu terapeuta, que como sabes o debería decir, no sé, tal vez no tengas un terapeuta, pero la mayoría de las personas tienen terapeutas. Claro. Pero llamas después de las 5 y te dicen, si esta es una emergencia que amenaza la vida, por favor llama al 911. Bueno, si estás estresado y ansioso, eso realmente Correcto, no es correcto. lo que quieres escuchar. Eso es genial. Pero de todos modos, esa empresa se llama Happy, con i.ai. Y Oh, estoy muy emocionado por genial. eso. Eso es Sí. genial. ¿Cuándo sale eso? En realidad, la gente puede registrarse ahora gratis. Está bien, Estamos dejando genial. que la gente lo use solo para obtener algunas Probándolo. opiniones de ellos. Sí, increíble. Sí, ciertamente si la gente lo prueba, por favor déjenme una nota porque Eso estamos es genial. tratando de, por supuesto, mejorarlo. Pero es bastante increíble el tipo de conversaciones que puedes tener. Incluso he estado como, wow, eso es increíble. Eso es genial. Happy con i.ai. Échale un vistazo también. Un par de preguntas de seguimiento para ti, James. Una de ellas se llama la pregunta de las 3 verdades. Es un escenario hipotético. Imagina que puedes vivir tanto como quieras y puedes seguir creando, manifestando y sirviendo a la humanidad de la manera que desees. Y todo lo que deseas lo manifiestas hasta el día en que mueras. Pero por alguna razón, en el último día en este mundo, tienes que llevarte todo tu trabajo contigo. Entonces, este libro no tenemos acceso a él. Esta conversación ya no está. Todo lo que has creado por alguna razón se ha ido a otro lugar. No tenemos acceso. Es un escenario hipotético en cuestión, pero si fuera el último día dentro de muchos años y solo pudieras dejar 3 lecciones al mundo, y esto es todo lo que tenemos de tu información, tu contenido, ¿cuáles serían esas 3 verdades para ti que compartirías? Cree en ti mismo. Cuida de los demás, sé amable contigo mismo. Antes de hacer la pregunta final, James, quiero reconocerte por la contribución constante que haces en el mundo. Creo que este tema es extremadamente interesante para muchas personas porque mucha gente está sufriendo y quiere tener una vida mejor, pero no saben cómo crearla. Así que al incorporar la investigación en neurociencia y tus propias lecciones prácticas en este trabajo, compartiéndolo aquí para las personas de forma gratuita, creándolo en un libro que la gente puede seguir con un programa y todo lo demás que estás compartiendo con el mundo, realmente te reconozco por la contribución que estás haciendo actualmente a la humanidad. Estoy agradecido por la sabiduría y las lecciones que compartes, así que quería compartir eso contigo. Bueno, gracias, lo aprecio, eso es muy supuesto. amable. Sí, de nada. Mi pregunta final para ti, James, es ¿cuál es tu definición de grandeza? Ser auténtico, entenderte a ti mismo y
cuidar a los demás. Ahí lo tienes. Gracias. Magia mental. Gracias, James. Deseo más no resistencia es igual al resultado deseado. Así que, sea cual sea tu deseo, si quieres ganar más dinero, si quieres curar tu condición de salud crónica, si quieres encontrar a tu alma gemela, no importa lo que sea, puedes volverte psicológica y emocionalmente no resistente al deseo el 100% del tiempo de manera consistente.